vamos a meter en un tema que es por demás sensible, tiene que ver con el valor de los alquileres. Bueno. Está con nosotros Silvio Gigli, que es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia. Gracias por estar aquí, un placer. Bienvenido. Gracias. Buen día. ¿Cómo andás, Tano? Bien, bien, Hola, todo Cata. bien. Hola, todo ¿qué bien. tal? ¿Precios día. por las nubes? O por dónde, ¿cómo está hoy el sector, digamos? Porque recuerdo hace un par de años atrás debatíamos si la ley era buena, si era mala. Bueno, ya no sí. está la ley, pero termina siendo dificultoso alquilar. A ver, el costo de vida Está carísimo. está sí. carísimo. Entonces, Esa es la realidad, ¿no? claro. O sea, no es que los alquileres están por las nubes ni que han aumentado, sino estamos hablando de que luz, gas, agua, Sí. expensas se han ido a las nubes, sumado los ajustes, obviamente, que tienen los alquileres, y el no aumento de sueldo Es muy complicado. es complicado. Vos sabés, Silvio, que la noticia dice comparten departamento. Cuando yo me vine a estudiar allá, Sí. esto para mí no es ninguna novedad que se comparta a la hora de alquiler. ¿Qué cambió en ese compartir? Que quizás ahora lo comparten. Familias. Decía, en la época de estudio es muy común que 4 o 5 estudiantes, Sí. Lo que familias pasa se juntan y comparten el alquiler. ¿Qué que, ha cambiado? Es que cambió el paradigma. Tano, cambió el paradigma totalmente. Vos acordate que los alquileres han sido una montaña rusa desde hace 2 años. Arrancamos con una ley, la 27.551, de 3 años, aumentos anuales. Después pasamos a mitad de octubre a una ley también de 3 años, aumentos semestrales, en donde la oferta se retrajo muchísimo. Había muy poquita oferta y era una odisea para los inquilinos poder encontrar un alquiler. No nos olvidemos de eso. Después del DNU 70-20-23, empezamos a tener muchísimas más ofertas. La rentabilidad de los alquileres aumentó. Este acuerdo entre las partes, esta libre contratación, lo que hizo fue aumentar considerablemente la oferta. Entonces empezó a cambiar el paradigma. Y a nivel económico también. Vos acordate que en el 23 teníamos un turismo nacional e internacional muy fuerte, venía la gente de países limítrofes a comprar. Sí, claro. Entonces hubo una mutuación de los alquileres permanentes, principalmente de departamentos, a lo que es temporales. Cuando cambió la economía, todos esos departamentos que pasaron a ser temporales volvieron a ser permanentes. Y eso se vuelca en la oferta de alquileres, pero eso no hace que baje el precio, en definitiva. Es que bajó el precio. Pero sigue siendo No, inaccesible. No, vos fíjate. En el año 24, después del DNU, a abril, mayo, teníamos el mismo valor porque bajaron de lo que era noviembre, octubre, prácticamente. Después se fue ajustando por inflación y cada vez ajustan menos por inflación. ¿Cuánto vale hoy alquilar un departamento para una familia tipo? A ver, 2 dormitorios vos vas a tener. Estamos hablando de edificios sin amenities, no de categoría, 2 dormitorios, cochera, entre 60 y 70 metros cuadrados. Estamos hablando entre 450 y 500 mil pesos. Pero ponete a pensar eso en un sueldo que establece, según el INDEC, que está en promedio en el país en unos 700.000 pesos. Bueno, el problema es que los sueldos están bajos. Porque vos imaginate que el propietario de ese inmueble está inmovilizando una cantidad de dólares. Eso es alquiler tremendo. solamente. Después tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el gas. Internet, expensas, y es ahí en donde se complica. El tema es que no te queda otra, digamos, tenés que hacerlo. Y bueno, si no, te vas a vivir a la calle. ¿Cómo haces? O y volvés a bueno, vivir con tu familia. Y ahí no viene, sé. Tano, lo que te pasaba a vos. Que, bueno, si estábamos estudiando, venimos 2 o 3 compañeros, Claro. alquilamos un departamento un poquito más grande. ¿Pero por qué? Porque antes nos dábamos el lujo, cuando estaba la ley de 3 años con aumentos anuales, en donde la inflación prácticamente pulverizaba el canon. Entonces, claro, el estudiante venía, alquilaba solo, en un departamento para él solo, un monoambiente, porque a los 3, 4 meses el alquiler estaba licuado. O sea, volvimos a lo que pasaba hace 20 años atrás ahora. Claro. Quiero terminar de entender esto. Quizá en el último tiempo venían los chicos y alquilaban en soledad. Ahora se ha vuelto a esa tendencia de entre 3 o 4 alquilar un departamento. ¿Y por qué, Tano? Vos fijate. ¿Cuánto te aumentó a vos la luz en tu casa? Un montón. El gas. También. Internet. Todo. Imagínate si vivís en un departamento, expensas. Entonces, el costo de vida aumentó. Los sueldos se quedaron, entonces no es el problema los alquileres. El problema es todo un combo. Es la economía que tiene que arrancar, ¿no? ¿Cómo es ahora el acuerdo de actualizaciones? ¿Cómo, libre acuerdo por parte de los intervinientes? ¿Hay algún tipo de, las herramientas que tiene el inquilino para poder pelear por ese precio? Mira, hoy hay un acuerdo libre entre partes. Cata, vos, por ejemplo, venís a alquilar y vos podés acordar el tiempo de duración del contrato, el ajuste, cómo lo querés ajustar. Es decir,
Vos podés hoy contratar por 12 meses, 6 meses, 24 meses, con ajustes trimestrales, bimestrales, semestrales. El tiempo y el ajuste que nosotros acordemos. Lo que se estila habitualmente son contratos de 24 meses con ajustes cuatrimestrales o trimestrales según el ICL o el IPC. ¿Sí? Que, a ver, vamos a llevarlos a papel para que la audiencia nos entienda. El anual de ICL está hoy en 116%. Cuatrimestralmente estamos hablando de un 13%. Fíjate, un 13% de incremento cada 4 meses, cuando la inflación, si nos vamos para atrás, de diciembre del 23, fue aproximadamente un 25% en un solo mes. Significa que bajó la inflación muchísimo y los ajustes de los alquileres han bajado un montón. Es más o menos un 8% cada 3 meses, si hacemos un cálculo rápido. Sí, exactamente, un 9%. Que igualmente termina arruinando los sueldos, porque es más o menos el 40% de un sueldo. El problema acá, a ver, la inflación sigue estando. Sí, claro. Y los ajustes están por inflación. Claro. Entonces lo que hay que hacer es acomodar los sueldos en relación también a la inflación. Pero no quiere. Bueno. Porque viste que el gobierno ha tomado la decisión de no homologar acuerdos que estén... La culpa no es de los alquileres. ¿Y cómo está hoy la situación? ¿Hay mucho en alquiler? Bueno, imagínate que tenemos los que antes eran temporarios, imagínate aquellos departamentos o inmuebles que se desocuparon porque se empezaron a decir, bueno, no conviene. Vos no conviene, vos estabas en tu departamento, yo en el mío, somos pareja, nos vamos a convivir juntos, los hermanos que empezaron a irse a un departamento juntos, claro. 2 o 3 estudiantes en un departamento, significa que empezás a tener más oferta. La demanda es constante, más oferta. ¿Qué produce? Y produce que antes teníamos un promedio de vacancias, es decir, de comercialización locativa de 20 días, un mes, ya estábamos con el inmueble alquilado, hoy pasa a 60, 90 días un inmueble vacante, ¿no? Claro. En comercialización. ¿Y la modalidad de alquiler de habitaciones dentro de una misma casa también existe? Digo, o subalquilar. Especie de hostel, digamos. Y algunas personas alquilan una casa y subalquilan habitaciones para poder... Sí, eso sí, siempre estuvo, pero digamos que no estamos dentro de los alquileres permanentes, digamos, es otro Bueno, tipo pero de dentro del alquiler. libre acuerdo de cada contrato. Sí, ¿Y esto que hablamos de los 90 días, hoy por hoy, baja la rentabilidad o está dentro de...? Claro, por supuesto, y ahí viene la renegociación de contratos, y ahí viene la baja de alquileres. ¿Por qué? Porque si vos querés alquilar rápido, tenés que ser competitivo. Entonces, si el valor de mercado, ponele que tu departamento sale 500.000 pesos y vos decís, che, yo no lo quiero tener parado 2 o 3 meses, claro, porque yo dejo de percibir plata, tengo que pagar impuestos, servicios, entonces en vez de 500 voy a pedir 470 para poderlo alquilar más rápido. Y ahí, Tano, es en donde en vez de subir, bajamos. Baja, claro. ¿Sí? Entonces, es el costo de vida lo que está muy caro. Exactamente. Y ha dificultado la situación. Exactamente. ¿La tendencia habla de que esto es en toda la provincia o lo notan sobre todo aquí en la zona céntrica, digamos? En el Gran Mendoza, mucho más, mucho más. Bueno, por ejemplo, en San Rafael es una odisea encontrar un alquiler. No tenés mucho alquiler. Es complicado. Y dentro del Gran Mendoza, ¿cuáles son los departamentos más accesibles para poder vivir? Porque muchas veces uno entra a internet y dice, bueno, me voy a fijar más en la zona quizás de Guaymallén o... Mira, vos vas a tener... A ver, cada inmueble es distinto uno del otro. Por supuesto. Digo, Entonces, una casa media. Por ejemplo, si vos querés vivir en el microcentro, vos vas a tener edificios que son un poquito más retirados de lo que es el microcentro, que son edificios un poquito más viejos, en zonas que quizás son un poco más oscuras de noche, y vas a encontrar valores mucho más económicos. Que quizás, si te vas a la parte muy linda de Godoy Cruz, muy linda de Guaymallén o muy linda de La Cera, vas a encontrar el mismo valor. Claro. ¿Sí? Entonces va a depender mucho del inmueble. Sí, por supuesto, valores de La Cera son, digamos, más económicos. Poco más económico que Capital, claro. ¿sí? Claro, claro. O Godoy Cruz. Okay. ¿Qué ha pasado, digamos? Siempre. Esto es de siempre, no es de ahora. Claro, no es de totalmente. Bueno, veremos cómo sigue la historia. Silvio, gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, Silvio Gigli, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.